Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días, buenas noches, depende de dónde nos veáis y a qué hora. Estamos aquí con un viejo amigo mío, el doctor José Luis Cardero, para tratar un tema en el que él es el máximo especialista español a nivel académico. El tema de el oscuro trasfondo del nazismo y concretamente los dioses oscuros del nazismo. Un tema sobre el cual él ha escrito varias obras que os voy a presentar a continuación, pero previamente a eso me permito hacer una breve presentación de mi amigo José Luis Cardero. Sintetizando mucho su largo historial, él es doctor en ciencias políticas y en sociología y está especializado en antropología social por la Universidad Complutense de Madrid. También es doctor por la misma universidad en el Instituto de Ciencias de las Religiones. Ha publicado un montón de libros que a continuación os voy a ir mostrando. Entre tanto, José Luis, ¿cómo estás? Pues muy bien y muy contento de poder estar con vosotros y de poder hablar de estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias, José Luis. Estoy, a ver, intentando compartir pantalla para que nuestros amigos puedan ir viendo las imágenes que vamos a presentar. Creo, José Luis, que se ve ahora en pantalla correcto, ¿no? Sí, sí, Estás perfecto. viendo la imagen, perfecto. Sí. Bueno, este es el penúltimo libro que ha escrito el doctor Cardero, que es algo completamente novedoso, no tiene nada que ver con la multitud de libros que hay sobre el esoterismo del Tercer Reich, sino, como digo, es un estudio en profundidad sobre las creencias mágicas y ocultistas que inspiraron ese movimiento tan sombrío que estuvo a punto, no ya de cambiar de forma radical, porque la cambió la historia del siglo XX, sino de empezar un nuevo milenio de una situación que a día de hoy a mí me hace temblar pensando que en un futuro inmediato podríamos encontrarnos frente a algo similar. ¿Por qué lo digo? Y me permito hacer este preámbulo mío antes de que nos hable alguien tan docto como José Luis Cardero. ¿Por qué? Porque Nostradamus habló de tres anticristos. El primero fue claramente identificado en sus cuartetas Napoleón, que estuvo a punto de dominar Europa y en una locura, como luego le ocurrió a Hitler al avanzar hacia Rusia en condiciones indebidas para lograr el dominio mundial, cavó su tumba. Lo mismo le ocurrió a Hitler y hay un tercer anticristo que él menciona como Mabús. Mabús se han dado muchas interpretaciones, muchos han dicho lo que viene después de Obama y Bush. No importa. Lo importante es que se habla de las guerras del anticristo y de un dominio total a nivel planetario, lo cual nos recuerda lamentablemente a todas esas locuras que muchos compartimos sobre el advenimiento de un nuevo orden mundial que para mí todavía no ha empezado. Bueno, después de el doctor Cardero, el último libro que ha publicado es el proyecto esotérico del Tercer Reich, los dos editados por Ediciones Cidonia. Anteriormente publicó estos dos volúmenes, bueno, 1000 páginas, si no me equivoco, José Luis, sobre estrellas, laberintos y caminos de los muertos, todo lo que hay en torno al simbolismo de la esvástica, como nosotros la conocemos. Otro ensayo, pues en línea totalmente diferente, sobre los americanos caídos en Omaha Beach, es decir, en Normandía, como Normandía es una zona sagrada desde antiguo y ahí yacen los caídos en el desembarco del día D. Otros dos libros sobre cabezas, máscaras y dioses y ejércitos de muertos y viajes al otro lado. Y finalmente, aunque no tiene otros libros más, otro que para mí es mi preferido porque entronca con un tema que a mí me apasiona y es 50 grandes enigmas de la prehistoria, también editado por Gidonia. Y que para mí ocurre con los dos de Hitler que tengo aquí detrás mío, son libros accesibles a cualquier lector. Y desde luego, todos ellos, y para mí, especialmente el Grandes Enigmas de la Prehistoria, muy aleccionadores, siempre en este caso es una guía a los increíbles enigmas.
José Luis, perdona por todo este preámbulo. Bienvenido a este canal y me encantaría, si eres tan amable, que vamos a ver si recupero tu imagen, porque yo voy un poquito lento con este tema, pero me encantaría que nos dijeras a qué te refieres con eso de los dioses oscuros del nazismo. Bueno, pues mira, el tema es un poco complejo, porque se mira o se emprende o se contempla desde dos puntos de vista. El punto de vista histórico de los acontecimientos que han ocurrido con tan terribles desgracias y, por otra parte, un punto de vista que yo intento que sea antropológico, es decir, desde mi propia perspectiva científica, para examinar qué es lo que ha ocurrido, ya no en Europa, sino en el mundo entero, con estos temas, ¿no? Entonces nos encontramos con que hay algo muy importante, y es que, por ejemplo, el nacionalsocialismo nació como aparentemente al menos, nació como una fuerza política más en los años 20 del pasado siglo. Fue más o menos manteniéndose cuando Hitler se jubiló del ejército después de la Primera Guerra Mundial, donde alcanzó el grado de cabo y donde, por cierto, sin que esto sirva de ningún intento de elogio hacia esta figura siniestra del dictador Hitler, fue condecorado 2 veces con la Cruz de Hierro, primero la de segunda clase y después la de primera clase. Condecoración que en el ejército alemán se concede únicamente por acciones muy arriesgadas o, si queremos decirlo así de otra manera, heroicas. Es decir, que este caballero, el señor Hitler, que Pero trabajaba o que entonces, actuaba. perdona que te interrumpa, José Luis. Entonces, previo a la guerra, es decir, la guerra abrió otra puerta. Anteriormente era pintor, un pintor bohemio, con mostachos, que vivía la pura bohemia. Es decir, que de alguna manera la guerra le transformó. Pues sí, sí, se puede decir que sí, efectivamente. Aunque de todas maneras hay bastantes leyendas. Ian Kershaw, que escribió una monumental biografía sobre Hitler y sobre el nacionalsocialismo, lo dice claramente. Hay muchas leyendas acerca de este periodo, de esta etapa medio bohemio, medio tal de la vida de Hitler. En realidad no lo fue tanto. En realidad, Hitler, una vez muerto su padre, su madre sobrevivió unos cuantos años. Cuando murió su madre le dejó una herencia no excesivamente cuantiosa, pero sí lo suficiente importante para poder vivir sin ningún tipo de preocupaciones. Y él intentó, como sabemos, por 2 veces ingresar en la Escuela de Arte de Viena. Fue rechazado, pero intentó 2 veces. Y a partir de ahí, digamos que emprendió una vida un poco bohemia, efectivamente, hasta que entró en el ejército. Él era austríaco, no lo olvidemos, aunque podía formar parte del ejército alemán también. Y formó parte del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, aquí en estos años de la Primera Guerra Mundial fue algo que nosotros nos hemos olvidado de ello, pero fue algo verdaderamente terrible y espantoso, tanto en el número de muertos como en la salvajada y el salvajismo que se utilizó por ambos bandos para tratar de ganar la guerra, ¿no? Eso es una mucho más cosa. horrible, perdón, José Luis, me permito decir, mucho más horrible que la primera, con, por ejemplo, la utilización de armas químicas, Sí, de exacto. ametrallamientos, de Sí, lanzar a morir a la gente a pecho descubierto. sí. Sí, exactamente. Es decir, que aparte de todo eso se utilizaron sustancias químicas como gases que no se volvieron a utilizar más desde el punto de vista bélico hasta posteriormente, mucho después en la guerra de Vietnam. Pero Hitler resultó afectado, al parecer, en sus ojos, en su vista, por estos gases y se quedó ciego durante una temporada, hasta que al final volvió a recuperar la vista. Pero bueno, sea como fuere, para abreviar y no dilatarme mucho en este tema, Hitler era un miembro más del Servicio de Investigación del Ejército Alemán, que, como sabemos, incluso aún después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán era un ejército muy poderoso, estaba muy en contacto con las fuerzas de derechas, como, no sé, la sociedad Thule, etcétera, con una serie de fuerzas de derechas que estaban muy en contacto con ellas y, como sabemos, durante unos años se implantaron
unas repúblicas soviéticas en ciudades alemanas como Berlín, Múnich, Stuttgart, etcétera, repúblicas que fueron absolutamente aplastadas por las fuerzas paramilitares y militares del ejército alemán. Bueno, pues Hitler empezó un poco en este ambiente, ¿no? Empezó en el antiguo partido socialista obrero alemán, que era un partido No, muy todavía, pequeño. que perdona, José Luis, que todavía no era nacionalsocialista, sino que No, era todavía el no. brazo político de la sociedad Thule, sobre la Sí. cual me gustaría que dieras dos pinceladas, porque se la ha llamado, desde mi punto de vista, de forma parcialmente incorrecta, una sociedad secreta esotérica. ¿Nos puedes dar dos pinceladas sobre la Thule Gesellschaft? Bueno, la Thule Gesellschaft efectivamente era una sociedad de las varias que existían en el panorama que se llama en Alemania Volkscht, es decir, que es un término de difícil traducción en castellano, se puede traducir como popular, pero no es exactamente ese su significado. El grupo, la práctica Volkscht en Alemania cogía a una gran cantidad de personas vinculadas más o menos a la derecha o incluso a la extrema derecha, entre las cuales estaba la Thule Gesellschaft, la sociedad Thule, que efectivamente tenía unos ciertos visos como de sociedad secreta, pero no era una sociedad secreta en sentido estricto. Hitler, al parecer, Se podría, perdóname, participó. José Luis, llamar más bien una sociedad de estudios antropológicos, folclóricos, arios, más o menos, algo Pues parecido. sí, más o menos, porque tú ya sabes que efectivamente, tanto desde el punto de vista de la filosofía como desde el punto de vista de la ciencia humana en general, en Alemania pues existía una gran creencia acerca de una primitiva sociedad aria que no tiene ningún fundamento científico, según se ha podido comprobar más tarde, pero que efectivamente durante mucho tiempo muchos científicos y muchos universitarios, doctores y licenciados alemanes, filósofos, historiadores, médicos, antropólogos, etcétera, creían en esta preeminencia de una antigua sociedad germánica que existió, según ellos, en los primeros años de los primeros siglos de la civilización. Todo esto se ha demostrado que no es efectivamente cierto, según las investigaciones posteriores, pero lo cierto es que ellos lo creían. Y entonces, tanto la Thule Gesellschaft, la sociedad Thule, como otras parecidas, abundaban un poco en este camino, ¿no? Hitler, según se cree, estuvo aleccionado por Arthur Dessler en la Thule Gesellschaft, aunque él no lo reconoció nunca. Él es curioso, pero siempre quiso permanecer como un ciudadano alemán católico. Él era católico de nacimiento, había sido bautizado en la Iglesia Católica y, aunque no acudía a los cultos católicos, él siempre despreció un poco, por decirlo así entre comillas, todos estos cultos, estas mitologías que eran compartidas, sin embargo, por otros miembros de su tribu, de su compañía, como Rosenberg o el propio Himmler, ¿no? Es decir, pero él, sin embargo, quería mantenerse un poco Perdona, o apartado. porque iba a ser su número 2 antes de volar a Inglaterra, Bueno, Hess. exacto. Hess, exactamente, Él sí. sí era esoterista como lo era, como luego lo fue, ya lo era Efectivamente, Himmler. sí, exactamente. Pero él, yo no sé cómo definirlo exactamente. Yo creo que él dejó un poco estos apartados esotéricos, estos apartados un poco, digamos, no del todo coincidentes con la ciencia oficial, los dejó un poco en manos de sus adláteres, de sus ayudantes, como efectivamente Hess o Himmler o el propio Ribbentrop, ¿no? Sin embargo, él se querían mantener como una especie de dios aparte, ¿no? Sí. Aún sin abandonar todas esas teorías, porque él nunca las abandonó completamente, se puede ver perfectamente en sus discursos y en la distribución de sus actos, etcétera. Todo eso se puede ver, esa gran influencia de esas doctrinas de lo Volkisch, que se dice en alemán, pero no cabe duda que lo dejó un poco en manos de sus homólogos, ¿no? O de sus ayudantes, por decirlo de alguna manera, y sin abandonarlo. Hay un personaje muy curioso que es Reinhard Heydrich, que fue, bueno, que lo mató la resistencia checa en 1942, creo recordar, pero Sí. que era uno de los elementos también más directamente implicados con Himmler en la formación
que esto es muy importante en la formación de las Schutzstaffel o SS, que son más o menos una traducción simple, significaría escalones de protección. Sí, Porque y fueron, además era uno de los personajes más terribles sí, detrás de la solución final de exterminio. Hay varias películas sobre el tema. La última, creo, es Operación Anthropoid, sobre el sí. intento y finalmente el asesinato de Heydrich. Sí, Sigue, exactamente. Bueno, era un personaje verdaderamente siniestro. Él, sabes que estuvo en la Marina, ingresó en la Armada alemana, fue expulsado de la Armada cuando estaba a punto de alcanzar el grado de teniente de navío, fue expulsado por liarse con la esposa de otro oficial. Entonces, estos asuntos así un poco turbios en la Armada suelen solventarse con la expulsión directa y simple del culpable, ¿no? Entonces, Heydrich fue expulsado de la Armada, pero ingresó casi inmediatamente después en las filas de las SS de Himmler. Es curioso, hay un detalle curioso, y es que Himmler lo sometió a un examen, fíjate qué cosa más rara, más extraña, siendo como era un oficial o oficial de la Armada, cuya formación se suponía que era suficiente y abundante para entrar en el partido nazi, en las SS, pero sin embargo Himmler lo sometió a un examen que duró cerca de 2 días, haciéndole una serie de preguntas que Heydrich tuvo que contestar por escrito y fueron curiosamente y cuidadosamente examinadas por su jefe. A partir de ahí, Heydrich fue, por decirlo de alguna manera, el segundo de a bordo de Himmler. Y efectivamente estuvo relacionado con una parte muy importante de las SS, de la que después hablaremos cómo se dividió esta formación, que fue la eliminación de todos aquellos que no tuviesen la certeza de ser o pertenecer a la raza aria. Todo esto ya sabes que desembocó en el asesinato de millones de personas en los campos de concentración y Heydrich fue precisamente en una reunión que tuvieron él con otros dirigentes de la administración alemana eh, determinaron y fabricaron, por decirlo así, una máquina de matar verdaderamente terrible que, como sabemos, dio unos resultados auténticamente espantosos. clarísimo. Mira, estaba buscando una imagen de Heydrich para que pudiéramos verla, pero si te parece, puesto que el tiempo avanza y además tú tienes ocupaciones posteriores, si te parece, vamos a ir avanzando en el tema de los dioses oscuros. A mí siempre algo que me llamó poderosísimamente la atención desde muy joven era el enigma nazi, sobre todo cuando leí muy joven El retorno de los brujos, dedicaba una parte a algunos años en otro mundo. O sea, crearon otro mundo, un mundo que, por ejemplo, estaba simbolizado por esas inmensas reuniones que había en Bayreuth y en otros sitios sobre, vamos, en Nuremberg sobre todo, Sí. reuniones de decenas de miles, si no cientos de miles de nazis con antorchas, con las banderas y en la oscuridad más absoluta. Es uno de los muchos temas que hablas en tu libro. ¿Qué significaba todo eso dentro del universo mágico del nazismo? Esas Bueno, reuniones multitudinarias, sí. tú ya sabes que efectivamente, bueno, aquí tenemos una fotografía en donde Hitler, acompañado de Hess, que está detrás de él, están presenciando el desfile de antorchas. Era digamos, una especie de costumbre muy acentuada en las reuniones nazis, ¿no? Eso y otra cosa que también yo suelo llamar o quiero llamar la atención sobre ello. Aquí tenemos, por ejemplo, el gran estadio de Nuremberg, rodeado con lo que se llama la Catedral de Luz, que estaba hecha por el arquitecto Speer, ¿no? Que era otro de los directos colaboradores de Hitler. Bueno, como veis, esto es como una especie de escenografía tremenda, en la cual falta por ver algo muy importante que está sin duda, que sería precisamente el cordón de banderas con la esvástica negra que rodea, por decirlo de alguna manera, toda esta zona. La esvástica yo interpreto en mi estudio que es un signo que sirve para delimitar tanto el tránsito entre estados de conciencia como el tránsito entre distintos niveles.
a pesar de que muchas veces se ha olvidado ya el tema, pero lo cierto es que sigue estando así, ¿no? Y en este caso, Hitler utilizaba ese cordón enorme de esvásticas rodeando esas tremendas multitudes que tenía en sus mítines como una especie de valla separadora para concentrar, digamos, de alguna manera, toda esa fuerza que vendría de los dioses oscuros en esa reunión. Es decir, de tal manera que tanto la escenografía, que como veis es absolutamente tremenda, de Albert Speer, el arquitecto Speer, que con esos focos de luz iluminando prácticamente el cielo, encerrando en ese límite toda esa grandísima reunión, la cadena de esvásticas negras que seguían también, por decirlo así, marcando el territorio en donde se producía ese acto y sobre todo el carisma que Hitler intentaba transmitir a través de sus discursos, eran unos elementos muy importantes en este tipo de acontecimientos, ¿no? Perfecto. Cuando hablas de los dioses oscuros, ¿a qué dioses te refieres? Bueno, en realidad son dioses que no tienen ningún tipo de nomenclatura. Es decir, en la humanidad, en la historia de la humanidad, hubo una temporada muy larga, prácticamente desde el comienzo, digamos, de las primeras reuniones, de los primeros cazadores-recolectores, en donde existían los grandes poderes de la Madre Tierra. La Madre Tierra posteriormente se convirtió en la diosa Madre Tierra, pero en una primera etapa, durante centenares de años, durante miles de años, esa Madre Tierra era algo que dominaba la vida y la muerte. Esto es muy parecido a lo que ocurre con los dioses oscuros. Los dioses oscuros son fuerzas que no tienen una traducción, una imaginación, una traslación a imagen o a ser concreto, sino que son como una especie de fuerzas que se debaten en el universo de lo luminoso y de lo sagrado y que poco a poco, a medida que se van socializando y a medida que van descendiendo hacia lo que es la etapa de la socialización humana, empiezan a adquirir forma como imágenes y dioses. Pero esos grandes dioses oscuros, lo mismo que la gran madre tierra, que era la señora de la vida y la muerte, una diosa terriblemente cruel, pero que daba también la vida, fue aprovechada también en una idea por los nazis para concretar esa idea de la maternidad de la raza aria y de la gestación de esa raza universal, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, aquí nos muestras una imagen que algunos podrían interpretar como la Virgen, pero que es una imagen de esa diosa madre. ¿Nos puedes decir Sí. brevemente qué significa eso, de la cual tú haces un análisis detallado en uno de tus dos libros? Bueno, la imagen es una imagen enorme, o era una imagen, porque esa imagen desapareció. Como tantas otras cosas de los nazis, desapareció después de la guerra sin que nunca más se haya vuelto a saber dónde ha ido a parar. Era una estatua que tenía aproximadamente entre 5 y 6 metros de alto, como veis ahí la comparación con las figuras que están abajo, lo demuestra claramente. Era una imagen de la madre, de la diosa madre, no de la diosa madre tierra, aquella madre terrible, sino de la diosa madre desde el punto de vista de la maternidad propiamente dicha, ¿no? Bueno, como veis, está acompañada por 3 niños, uno de los niños, el niño mayor, con una espada, lo cual implica que efectivamente hay una asociación entre la generación de las nuevas generaciones y la fuerza que esa generación tiene que tener para dominar el mundo, y otros 2 niños más pequeños que están ahí con ellos. Como veis, esto es una fotografía que se tomó durante una de las celebraciones. Esto estaba en la Casa de la Educación Alemana, Haus der Deutschen Erziehung, que se dice en alemán, que estaba en Bayreuth. Fue completamente destruida durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y lo único que quedó fue la imagen esta que más tarde desapareció. Como veis, hay una figura en la que yo pinto, en la que yo dibujo, efectivamente, no, esta es, en la que trato de explicar un poco cuál es el sentido dinámico de esa imagen. Como veis, en primer lugar, de una manera muy grande y muy evidente, se ve una gran esvástica de Strogira, que gira a la derecha, que indica un poco la posibilidad de cambio y sobre todo la personalidad sobrenatural, la personalidad distinta de la humana de la imagen que está debajo. Esto es uno de los papeles que la esvástica suele cumplir. El advertir cuando una figura está representando algo que es sobrenatural, que no es de nuestro mundo.
Bueno, como veis aquí existen dos planos, según nosotros vamos avanzando hacia la vista. Un plano negro, que sería oscuro, y otro plano blanco, que sería bajo. Un plano negro que correspondería a la observación de la figura y otro plano blanco que correspondería a la observación de la Hakenkreuz, de la cruz gamada o de la esvástica. Esto en el sentido de avance del observador. Es decir, que a medida que el observador iba avanzando hacia esta imagen, que era una auténtica imagen de templo, como si fuera, efectivamente, tú lo has dicho antes, como si fuera una virgen, pero no sin ser una virgen. Esto es una fuerza primordial de la naturaleza que los nazis estaban representando con esa imagen. Bueno, pues este tipo de figura es una figura absolutamente irrepetible, no se ha vuelto a encontrar otra parecida en ningún sitio y, como digo y como repito, desapareció después de la guerra, como tantas otras cosas que se llevaría quien fuera, ¿no? Claro. Hay otra imagen a la que tú dedicas un largo capítulo en tu libro. Creo que esto es en el libro del proyecto esotérico. No, no recuerdo en cuál de los dos. Que es Sí, en el proyecto esotérico en está, el sí. proyecto esotérico, que es la Casa Atlántida o Atlantis de Bremen. Sin entretenernos tanto, porque quien quiera saber más puede leer ese fascinante y ultra bien documentado libro, sin entretenernos tanto en quién financió eso, etcétera. Nos puedes hablar, que obviamente era un millonario nazi, nos puedes hablar brevemente de la simbología, porque es potente la imagen. Aparentemente es una cruz cristiana, pero lo vemos de cerca y es algo realmente extraño. Bueno, aquí, como veis, representa, efectivamente, parece un crucifijo, parece un crucificado, pero no lo es, evidentemente. Es una creencia pagana. Representa a Odín, al dios Odín, colgado del árbol Yggdrasil, del árbol mágico de las creencias arias, de las creencias germánicas. Como veis, está envuelto en un círculo. Esta imagen fue diseñada por el arquitecto Bernhard Hoetger, junto con la fachada de la Atlantis House, de la casa de Bremen, en donde esta imagen permanecía. Esto fue completamente destruido durante la Segunda Guerra Mundial en un bombardeo, no queda absolutamente nada de todo esto, más que las fotos que han podido tenerse. Y lo curioso del asunto es que, como veis, representa a Odín colgado de Yggdrasil y alrededor tanto en signos rúnicos, se pueden observar perfectamente, tanto en escritura de runas como en escritura digamos, normal, aparecen unas frases que dicen: permanecí colgado en un árbol mecido por el viento, herido por una lanza y dedicado a Odín. Dedicado 9 a largas Odín. noches. Sí. Sí, 9 largas noches. Yo mismo ofrecido a mí mismo. Ich selber mich selbst. Es decir, esto es una de las cosas más curiosas que existen, porque efectivamente esto es un fragmento de los Edda, de este gran poema indoeuropeo, del gran poema germánico, pero lo que representa aquí efectivamente es algo que ya está destruido, que ya no se puede contemplar porque ya no existe, pero que representa fundamentalmente esa gran imagen de Odín como un dios esotérico, como un dios que precisamente colgado de Yggdrasil adquiere el saber profundo y el saber mítico que lo identificará siempre. Perfecto. Vamos brevemente a ver otros aspectos, como por ejemplo esto que explícanos brevemente qué tiene que ver, porque aquí ya entramos en el personaje clave que tú has mencionado, cuando Hess se va a Inglaterra en una misión extraña. Heinrich Himmler toma la posición de segundo después de Hitler con sus SS. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver, esto es una reproducción, no obedece a nada real. Como veis, es un ábside en el cual hay un sepulcro delante y en la parte posterior está el águila con la esvástica. Bueno, este es un proyecto que tenían las SS para trasladar el cuerpo del emperador Enrique I el Pajarero, Aquí está der Heinrich, Bogeler, sí, Enrique I Heinrich el Erster, Pajarero, sí, aquí sí. está. Sí, lo pone ahí, Enrique de Erster, Enrique I. Enrique I el Pajarero es un personaje muy curioso, es uno de los prefundadores del Sacro Imperio Romano Germánico,
pero es un personaje que tiene muchísimas facetas y muy extrañas. Entre ellas su propia denominación, el pajarero. El pajarero se ha tomado como que era un individuo que se dedicaba pues, a andar con pájaros o a cazar pájaros o a cazar aves. Pero lo curioso es que el término pájaro en alemán, Vogel, tiene también otro significado, que es alma. Entonces, podríamos considerar, pregunto yo, eso es lo que pregunto en mi libro, si Enrique I el Pajarero, junto con su esposa, que era una santa de la Iglesia, podría tener algo que ver con el manejo de las almas de los personajes con los cuales andaba. Esto es una cosa muy curiosa porque precisamente era lo que creía Himmler. Himmler intentó llevar el cuerpo de Enrique I el Pajarero desde su tumba, que está en la abadía de Keldenburg, todavía permanece allí, se sigue allí, está enterrado al lado de su esposa. Quiso llevarla a la nave mayor de la iglesia de Keldenburg, ¿no? Y hacer de ahí un auténtico santuario nazi, porque él consideraba que Enrique I el Pajarero era una de sus encarnaciones. Es decir, que Himmler se El comportaba a fundador de las veces... SS, el jefe de las Sí, SS, se creía la reencarnación del se emperador. creía, exactamente, se creía una de las reencarnaciones que había tenido Enrique I de Vogel, el pajarero. Y entonces, con este motivo y con esta historia, cogieron lo que era la abadía de Keldenburg, que era una abadía pues, normal y corriente dentro de lo que cabe, y querían construir esto, que no pudieron al final, no pudieron hacerlo porque la guerra terminó antes y no fueron capaces de terminarlo. Pero como veis, querían poner a Enrique I al emperador germánico, casi fundador de lo que se podría considerar el Sacro Imperio Romano Germánico, colocarlo ahí en su tumba y con un águila y una esvástica detrás en el ábside, ¿no? Esto es uno de los proyectos que no tuvieron lugar, pero todavía yo he visto las ruinas de todo esto en la propia abadía de Keldenburg. Cuando estuve allí las pude ver, lo que pasa es que no me dejaron fotografiarlas, porque es una cosa que está como medio en el sótano, está medio tirado, pero está parte del altar en donde pone Heinrich de Erste, el Enrique I, está lo que sería la tumba que los nazis querían hacer del emperador, y está parte del águila, ya sin la esvástica, pero todo eso está tirado en el sótano de la catedral. Perdón, has hablado de que Himmler se creía la reencarnación, pero es más, Himmler, si mal no recuerdo, también decía que Hitler era la reencarnación de otro personaje histórico del Sacro Imperio Romano Germánico. Sí, exactamente. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la casa de la Nenerve o el palacio de la Nenerve en el recinto, en lo que es en el barrio de Dahlem, de Berlín. Como veis, es un lugar en donde estaba todo el depósito de documentación de los cuales se habían encargado de robar o de sustraer en toda Europa, entre ellos cerca de 80.000 expedientes de brujería que el ¿Qué propio... era la NNRB? Porque casi algunos lo consideran el brazo esotérico de una sociedad secreta. ¿Qué era exactamente? Bueno, la Nenerve empezó siendo una derivación del Estado Mayor en general de Himmler, que tuvo como primer presidente o primer mandatario, por decirlo de alguna manera, a Hermann Wirth, que era un antropólogo y un arqueólogo holandés alemán, que tiene una serie de libros muy importantes y muy interesantes porque tienen una enorme cantidad de ilustraciones de un montón de monumentos que él visitó en su momento. Bueno, pues este fue uno de los primeros presidentes, no, perdón, uno de los primeros no, el primer presidente de la NNRV. La NNRV empezó siendo como una especie de prolongación del Estado Mayor Central o General de Himmler. Era como una especie de entidad a la cual Himmler le encargaba una serie de exploraciones que hicieron. Efectivamente, hubo una gran expedición al Tíbet, en la cual se trató de estudiar la religión tibetana Bon, que se llama religión Bon de la esvástica, precisamente porque uno de los símbolos principales es la esvástica, y es una religión chamánica que ahora mismo comparte protagonismo con el propio budismo en Tíbet, ¿no? Es decir, que el Dalai Lama en realidad tiene una parte de la religión Bon y una parte de la religión budista, para unificarlo, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues en los momentos en que todavía no estaba unificada la religión Bon, fue estudiada por una expedición que Himmler mandó a Tíbet, que estuvo allí cerca de un año,
y que se dedicó pues, a medir cráneos de todo tipo de personajes que encontraba por tal, a secuestrar y a robar todo tipo de documentación que encontraron y traerla a Alemania. Y todo esto se guardaba precisamente en la biblioteca, que era una de las más importantes bibliotecas de Alemania en este edificio. Sin embargo, a impulsos de Hitler, la Ahnenerbe se transformó poco a poco en un instituto universitario. Es decir, él veía muy bien, efectivamente, todas estas investigaciones de su Adlater, de su compañero Himmler, pero él pretendía que esto se cientificase de alguna manera, ¿no? Y entonces nombraron como presidente, digamos que desalojaron a Wirth y nombraron como presidente a un académico de la Universidad de Viena que era un experto en sánscrito, catedrático de sánscrito de la Universidad de Viena, Hermann Burst se llamaba. Y a partir de aquí, la Ahnenerbe comenzó a convertirse en una especie de institución académica de tipo universitario, pero que, sin embargo, mantenía todavía cierto tipo de investigaciones, como por ejemplo la que el antropólogo fundamental de la institución hizo en el campo de concentración, en uno de los campos de concentración cerca de Rosenburgo, ¿no? Es decir, que intentó recoger 500 esqueletos de judíos para hacer como una especie de exposición. Es decir, que todavía contenía, a pesar de que era una institución ya universitaria o semi-universitaria, todavía mantenía algunos comportamientos extraños propios de los dioses oscuros, como decimos, ¿no? Perfecto. Yo estaba buscando algunas imágenes que luego mostraré de las expediciones de la Ahnenerbe, pero vamos, esto por ejemplo forma parte, primero a la derecha es el escudo de la El escudo. Ahnenerbe alemana. Sí, ¿Y qué exactamente. significa Ahnenerbe, o sea, Deutsche Ahnenerbe? ¿Qué significa Pues Ahnenerbe? Ahnenerbe significa en realidad herencia de los ancestros. Alemanes. Sí, En ese exactamente. caso. Es de Deutsche Ahnenerbe, es decir, herencia de los ancestros alemanes. Y el escudo que está a la izquierda es una representación típica de la Ahnenerbe, pero que representa a Yggdrasil, al árbol sagrado, que como veis está representado de esta manera tan curiosa y que es, por decirlo así, el sello distintivo de la Deutsche Ahnenerbe. En el que hemos visto antes colgado al dios Odín. Ah, sí, exactamente, del que hemos visto antes colgado al dios Odín. Y del que se colgaban, digamos, todos aquellos que querían adquirir la sabiduría, se colgaban también. Es un viejo culto a los árboles sagrados que existió en la Alemania primitiva y que todavía existe sus restos en algunos lugares de Europa, en algunas leyendas y tradiciones. Es decir, colgarse de un árbol sagrado significa adquirir la sabiduría. Sí. Vemos brevemente, aquí está Heinrich Himmler, del que hemos hablado, la supuesta Sí, reencarnación de Enrique el Pajarero, y si es sí. posible, voy a mostrar brevemente, a ver, se ha detenido, a ver, aquí ha habido un problema, la función de compartir, así que no haré más experimentos y volveré a la proyección que estábamos teniendo. Hay otro sitio fundamental, esencial, relacionado con las SS y con Hitler. Ah, sí. Es este castillo que tú has visitado Sí, y estudiado a fondo. sí, este es el castillo de Bebelburg, sí, que está cerca de Paderborn. Efectivamente, como veis, es un castillo, bueno, resultó destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí se ve a la izquierda esa torre redonda que sería la torre norte. Las dos torres no se ve más que una, pero existen dos, porque esto tiene una planta triangular. Sería la torre sur. Una de ellas estaba dedicada íntegramente a Hitler, aunque Hitler no lo visitó prácticamente nunca más que de una manera un poco espontánea, así esporádica. Y aquí, como veis, tenemos lo que sería el magno proyecto que Himmler pensaba construir a partir de la basílica o del edificio de Bebelburg. Como veis, él pensaba construir un enorme centro de formación de las SS, cuya maqueta aparece aquí. Esta maqueta es una foto del museo que hay en la propia abadía de Bebelburg, y como veis es una cosa inmensa, enorme, que por supuesto destruiría prácticamente todo lo que es la población de Bebelburg, que está muy cerquita de la abadía, lo destruiría por completo para construir estos grandes edificios que eran centros de formación específicos de las SS. Sí, o sea, es como la gran universidad de la La orden. gran universidad de la SS, que pues, no, al final no acabaron.
Era a partir precisamente de este edificio, ¿eh? Este edificio y tal. Bueno, como veis aquí aparecen, mira, ponlo otra vez, esas Sí, tres ahí cosas. están Mira, los aquí tres niveles. tenemos en la parte de abajo, a ver si aparece. Sí, En sí, la está mira, perfecto, abajo. mira, aquí está en la parte de abajo, eso sería digamos, el sótano. Ahí había 12 fuegos que estaban ardiendo permanentemente. Ahí se depositaban los anillos de los generales SS muertos en combate. Los generales SS tenían unos anillos que se los daba Himmler cuando los nombraba, pero que no eran suyos, es decir, que los tenían que devolver una vez que hubieran cumplido su misión. Bueno, pues una vez muertos, los anillos se depositaban en esas, como esa especie de urnas que se ven ahí. En la parte superior de ese sótano existe la gran esvástica cuadrada, que se llama, con unos respiraderos, como lo podéis ver ahí. Eso sería el techo, la bóveda de esa parte de abajo. Y eso coincide exactamente con el suelo del primer piso, en donde aparece el Schwarze Sonne, el sol negro, que está compuesto de 12 runas, como podéis ver, y que todavía se puede ver hoy, está impreso, por decirlo de alguna manera, en el pavimento de esa sala. Esa sala era la sala de reunión de los Gruppenführer, de los generales SS más, digamos, más famosos o más importantes de la orden SS, ¿no? Y seguramente fue, según dice Walter Schellenberg, que era el jefe de seguridad, el jefe de espionaje de las SS, según dice él en su libro, ahí se celebraron reuniones secretas con circunambulaciones y con procesiones especiales, es decir, que se celebraron actos en los cuales participaba el propio Himmler. Esto según testimonio de Walter Schellenberg. Perfecto. Pues habría material para seguir hablando durante varios días, pero si te parece oportuno, lo vamos a dejar aquí porque con los Sí, preámbulos de la entrevista, dificultades técnicas, ya para mí se ha echado el tiempo encima a la hora a la que tú tienes que marcharte. sí, Nada más exacto. agradecerte tu amabilidad y recomendaros a quienes queráis profundizar los dos últimos libros más populares escritos por el doctor José Luis Cardero, Dioses Oscuros del Nazismo y el proyecto esotérico del Tercer Reich. Y José Luis, muchísimas gracias y espero en otro momento poder hablar contigo de alguno de los 50 grandes enigmas de la prehistoria de los que nos hablas, porque hay material Sí. más que abundante y apasionante. Muchas Sí. gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a vosotros, un cariñoso saludo para todos y feliz Navidad, puesto que estamos en Navidad también. Genial, felices fiestas. Muchas Gracias, gracias, José Luis. gracias. Bueno.